Capítulo 12. Una noticia desagradable. Momón se encontraba frente al gran sabio del bosque. Este quedó impresionado al saber que existían más seres como él, pero Momón perdió el interés de inmediato. Aunque el gran sabio intentó intimidarlo con un solo hechizo, Momón logró lo impensado para un mortal: hacer rendir al gran sabio del bosque. La bestia sintió un miedo tan grande que casi se orina en sí misma. Se arrodilló rápidamente y pidió clemencia ante Momón, quien se la concedió. Si bien Momón quería enfrentarse a algún oponente digno, la realidad era que aquel ser frente a él le parecía un poco más tierno que peligroso. Nave, por su parte, le preguntó qué haría con el gran sabio. Momón respondió que simplemente lo tomaría como una mascota. Ahora que conocía su gran relevancia, no era necesario matarlo. Sin embargo, alguien que observaba la escena también quería pedirlo para quedárselo como mascota, pero Momón no se lo permitió. Así, los tres salieron de ese lugar y llegaron a las afueras del gran bosque del gran sabio, donde se encontraban los demás. Después de charlar un rato y ver cómo todos se asombraban ante la imponente presencia del gran sabio del bosque, Momón decidió irse junto con ellos, regresando a la ciudad de Reestice, no sin antes despedirse de Henry y de la aldea de carne. Durante el viaje, en algunas noches en que acampaban para descansar unos momentos o pasar la noche, el grupo se contaba muchas historias. Relatos que incluso hacían pensar al mismo Momón que este mundo estaba lleno de cosas interesantes y lugares por explorar. No era un secreto ni para él ni para Nave que su señor sentía gran curiosidad, sobre todo cuando se mencionaba a la nación de Yggdrasil. El nombre le hacía recordar el juego en el que Momón, o más bien Ainz, había vivido los momentos más felices de su vida. El viaje continuó, pero en cierto momento Momón se dio cuenta de que un pequeño cuervo se había acercado y había transmitido algo a los oídos de Rei y Aoi. Al notarlo, preguntó qué sucedía. Rei respondió poniendo como excusa que los cuervos eran excelentes mensajeros, y que como había estado en varias misiones, había pedido a sus encargados que le enviaran noticias a través de estas aves, las cuales eran muy inteligentes, por cierto. Era una excusa perfecta, aunque en realidad el mensaje provenía directamente de la nación de Yggdrasil. No dieron detalles, pero por su expresión se notó cierto nerviosismo. Aoi intervino para pedir que se mantuvieran tranquilos, asegurando que no había nada malo de qué preocuparse. Esa misma noche, Rei y Aoi crearon varios clones, haciéndolo a escondidas de Momón, Nave y el resto del grupo. A estas copias se les transmitió toda la información recibida. Enseguida los clones se desvanecieron, permitiendo que tanto los originales como las copias compartieran al instante todos los datos necesarios. Gracias a esto, el plan de Clementine y aquel hechicero en el panteón de la ciudad de Ramtel no pudo llevarse a cabo. Clementine fue capturada rápidamente por uno de los clones de Rei, o bueno, mejor conocido como el pequeño Kakashi Atake, acompañado de Kiyoshi, quien capturó al hechicero sin que éste se diera cuenta. También atraparon a varios hechiceros que acompañaban a estos dos y, por supuesto, detuvieron a Clementine, la cual no pudo ni siquiera llegarle a los talones a una de las copias del mismo Kakashi. Una vez atrapados, fueron llevados rápidamente a la nación de Yggdrasil, y todo esto ocurrió incluso antes de que el grupo principal llegara a la ciudad. De modo que cuando los aventureros entraron en el Ramtel, todo parecía haber transcurrido con total normalidad. Al llegar, dejaron a Anfiria en su casa, mientras que Momón y Nave fueron a registrar a su nueva mascota, a Muske, tal como lo había decidido antes de terminar el viaje. Para Rei y Aoi, la criatura les parecía algo tierna y hasta graciosa, y así se lo hacían saber a Momón. Este lo sabía, pero no tenía otra opción. Para la mayoría de la gente, en cambio, a Muske resultaba imponente. Su cola parecía la de una serpiente y las runas que tenía en el cuerpo le daban un aspecto aún más misterioso. Por su parte, Nave acompañó a Momón, no sin antes decirles que se verían en la casa de Anfiria. No hubo más comentarios, y todos, incluidos los miembros del grupo Las Espadas Oscuras, se dirigieron hacia allá. Rápidamente la noche pasó. El grupo de aventureros y todos los presentes permanecieron allí gran parte del tiempo. Las conversaciones que se dieron esa noche, motivadas por el largo viaje, giraron en torno a todo lo que habían visto y encontrado en el camino. Pasaron unos días más, en los que Momón y Nave ya se habían ido acostumbrando al ritmo de vida dentro de la ciudad de Ramtel. El grupo de las Espadas Oscuras se había vuelto muy cercano a ellos últimamente. Nave, aunque solía molestarse con Luke, este ya no actuaba de forma tan imprudente o irrespetuosa con ella, ya que Peter le había prohibido expresamente que volviera a molestar a la chica.
Por su parte, Ninja le confesó a Momon que ya había terminado de investigar todo aquello sobre lo que él le había hablado en días anteriores. Y así, tanto el grupo de las espadas oscuras como Momon y Nabe se habían vuelto muy cercanos. Durante esos días realizaron misiones de exploración, además de cazar monstruos, lo que hizo que la fama de este grupo, junto con la de Momon, creciera notablemente. Si bien Rei y Yaoi los acompañaron durante un tiempo, decidieron seguir su propio camino. Tenían que viajar, ya que les habían encargado un nuevo pedido. Se despidieron de Emphirea, no sin antes asegurarse de que estuviera bien, dejando a algunos clones dentro de la ciudad mientras ellos partían de inmediato. Así se despidieron de su amigo. En esos mismos días, un mensajero llegó al gremio de aventureros, y rápidamente colocaron un gran aviso que empezó a volverse muy popular por su contenido. Cuando llegaron, Momon junto con Nabe se habían vuelto parte del grupo de las espadas oscuras. Esto hizo que el grupo ahora fuera dirigido por dos personas, tanto por Momon como por Peter. Peter dirigía a sus compañeros, mientras que Momon dirigía a Nabe. Todos daban por hecho que Nabe no obedecería las órdenes de Peter, o al menos eso pensaban. Sin embargo, Momon en secreto le había pedido que sí obedeciera, explicándole que a veces los líderes no son necesariamente los más fuertes, sino los más sabios y quienes tienen la capacidad de organizar y guiar a los demás. Nabe lo tomó como una enseñanza más que le daba su maestro en privado. Dejando esto de lado, cuando regresaron al gremio de aventureros, vieron aquel gran anuncio y notaron que muchos otros aventureros pedían información al respecto. Enseguida, un mensajero que había llegado a la ciudad se colocó en un lugar visible frente a todos. Pidió que guardaran silencio, y como había muchísima gente reunida, le solicitó a la encargada del lugar algún objeto que le permitiera hablar con más fuerza. Ella le entregó al instante un artefacto mágico para que su voz se amplificara y llegara a todos los rincones del recinto. «Atención a todos», anunció el hombre con voz potente. El día de hoy venimos a comunicar algo muy importante. Se va a celebrar un gran torneo en la nación de Yggdrasil. En los próximos días se llevarán a cabo las rondas preliminares. Sé que muchos de ustedes son recién llegados y que gran parte cuenta con el rango de bronce. Pero, teniendo esto en cuenta, la reina Aiko-Shizama, quien es la organizadora de este gran evento, ha dispuesto que se realicen estas fases de clasificación con la ayuda de Nano-Shizama, una de sus más cercanas colaboradoras. Todos en el lugar se quedaron sorprendidos, pues nunca imaginaron que algo así ocurriría. Y en eso, el vocero continuó. Muchos de ustedes tuvieron que empezar con el rango de bronce al ser recién llegados. Sin embargo, nuestra soberana, la reina Aiko-Shizama, ha querido invitar a todos los extranjeros que han llegado a estas tierras, para hacerles saber que dentro de algunos días se celebrarán dichas rondas preliminares. Aquellos que deseen participar pueden hacerlo sin ningún obstáculo. Aquí no importa el rango que tengan, ni tampoco su nivel de habilidad. Si logran superar las pruebas, el mismo gremio se encargará de recalificarlos según su verdadero potencial. Así que prepárense. Yo mismo vendré a avisarles el día y la hora exactos. Mientras tanto, sigan con sus actividades habituales. Y si desean inscribirse o saber más detalles, algunas asistentes estarán por aquí para darles toda la información necesaria, incluido el mapa con el lugar donde se llevarán a cabo estas competencias preliminares. En eso, Momon levantó la mano y preguntó al vocero. Disculpa, ¿podrías decirme en qué ciudad o en qué lugar se celebrará este torneo preliminar? Digo, no nos has dado detalles sobre eso. El hombre miró al aventurero y respondió de inmediato. Claro que sí. El torneo se llevará a cabo en una ciudad pequeña llamada Ciudad de Tierra de la Noche. Fue construida por Nano-Shizama, la misma amiga de la reina, ya que en la nación de Yggdrasil es costumbre crear espacios especiales para este tipo de eventos. Más adelante se repartirán los mapas. Si desean participar, pueden pasar a recogerlos en la recepción, donde estarán algunas asistentes de nuestro reino para entregárselos. Con eso, el vocero se retiró, dejando en la recepción a varias señoritas que, sin exagerar, resultaban extremadamente hermosas. Eran muy distintas a las mujeres del reino de Reestice o de la misma ciudad de Ramtel. Parecían sacadas de aquellas historias y fantasías que Momon, o mejor dicho, Ainz, solía leer antes de llegar a este mundo. Tenían el aspecto de los personajes de los videojuegos que él mismo había jugado durante años. Enseguida, Peter se acercó a Momon junto con todo su grupo y le dijo con entusiasmo. Señor Momon, usted podría participar en este torneo, así podría obtener un rango superior. Usted es incluso más fuerte, o al menos parece serlo, mucho más que el capitán de Nazar Strona.
Esta competición podría ayudarle a subir de rango y ganarse el respeto de todos. Momón lo miró y respondió. Podría ser una gran idea. Sin embargo, ahora formo parte de ustedes, y aunque yo subiera de rango, no me importaría seguir siendo parte de este grupo. Por ahora, lo tendré que pensar. Al escucharlo, Peter dijo con respeto. Es un gran honor tenerlo con nosotros, pero aún así le sugiero participar. Esto le permitiría aceptar misiones de su nivel, ganar más recompensas y también hacerse un gran nombre. No creo que deba quedarse siempre en estos rangos. Hay una diferencia enorme de fuerza, usted nos supera con creces. Momón lo detuvo con un gesto y le dijo. No te preocupes, Peter, eso no importa. Lo importante es que todos hemos subido de nivel estos últimos días gracias a las cacerías de monstruos. Sé también que ustedes están a punto de ser promovidos a otro rango. Enhorabuena y felicidades. Pero entiendo tu preocupación. Y no te inquietes. No me alejaré de este grupo, al contrario, seguiré con ustedes sin importar el rango que alcance. Aún así, necesito pensarlo bien. Y así la conversación continuó, pasando a otros temas. Por otro lado, en la sala del trono, Shigashi se encontraba sentado mirando frente a sí a Kakashi y Kiyoshi, quienes permanecían de rodillas, inclinados en señal de respeto ante su rey. A un lado estaba Takashi, hermano de Kiyoshi, en una postura similar, aunque con una diferencia. Mientras los otros dos se arrodillaban completamente, él solo inclinaba el torso y la cabeza, sin apoyar las rodillas en el suelo. Es agradable verlos a los dos, comenzó Shigashi. Veo que han descubierto muchas cosas durante su viaje. Felicidades. Me alegra saber que no llamaron demasiado la atención y que esta noticia ni siquiera llegó a oídos de los altos mandos del reino de Reestice. Kiyoshi, felicidades por llevar a cabo esta misión con éxito. Los prisioneros ya están siendo interrogados por nuestros agentes. Se hizo una breve pausa antes de continuar. Pero los he hecho venir aquí porque, aunque hay mucho que arreglar en el reino de Reestice, tengo un encargo muy importante para ustedes. Kakashi alzó un poco la mirada y preguntó. Dime, Majestad, ¿de qué se trata? Estamos listos para cumplirlo. En ese momento, Takashi dio un paso al frente, alejándose un poco hacia el trono. No llegó a subir a él, pero se mantuvo a una distancia respetuosa y considerable de los dos jóvenes. No hace falta tanta formalidad entre miembros de la familia real, dijo Takashi. Bueno, ya que están aquí, es importante que entiendan la magnitud de esta misión. No queremos distracciones, y ustedes dos serán los encargados de llevarla a cabo. Adelante, Su Majestad Shigashi, cuéntales de qué se trata. Veo que tú tampoco puedes dejar las formalidades, Takashi, respondió el rey con calma, pero está bien. Pues les anuncio que hemos decidido declarar la guerra a la teocracia Slane. En cuanto el rey pronunció esas palabras, los jóvenes se quedaron totalmente sorprendidos. Al mirar a Takashi, notaron que este permanecía sereno y tranquilo, así que Kiyoshi fue quien tomó la palabra. Majestad, perdón, Shigashi-sama, ¿podría explicarnos qué los llevó a tomar una decisión tan grave? Shigashi respondió de inmediato. Es muy sencillo. La teocracia Slane está causando innumerables problemas. Financia gran parte de la corrupción que afecta a nuestros aliados. Mantiene lazos con el imperio de Baarut, así como con el Gran Reino Tauro y otras naciones. Además, ha intentado secuestrar a ciudadanos de nuestro reino para convertirlos en esclavos. Eso sí, nunca lo han logrado, ya que la frontera entre nuestros territorios está protegida por una barrera de gran poder que no pueden cruzar, y además hay monstruos poderosos al acecho por si se atreven a intentarlo. Mi plan es aislar primero las tierras de Slane antes de lanzar el ataque general. Por eso les doy la orden. Serán los encargados de elaborar las estrategias y dirigir a nuestro ejército para salir victoriosos. Al escuchar esto, Kakashi habló con respeto pero firmeza. Majestad, perdón, Shigashi-sama, esto es imposible. No podemos aceptar esta responsabilidad. Aún no hemos participado en ninguna misión de tal magnitud. Permítanos declinar este encargo. El rey respondió sin vacilar. No, Kakashi. Algún día tendrás que asumir el mando del ejército, al igual que lo hizo Takashi, aunque él tendrá un rango distinto dentro de la estructura del reino. Quiero dejar en buenas manos todo lo que hemos construido hasta ahora. Es cierto que no hace tantos años que ocupo el trono, pero reconozco que nuestro familiar Takashi ha logrado grandes avances. Así que no intentes huir de tus responsabilidades. Es una orden directa de tu rey. Y agregó mirando a Kiyoshi. Y tú, Kiyoshi, dentro de unos días contraerás matrimonio con mi hermano.
Por cierto, hay otro asunto del que quiero hablar contigo, pero lo haremos más adelante. En ese momento, Takashi intervino de nuevo. Disculpa que interrumpa, Shigashi, pero es fundamental que les quede bien claro algo. Tendrán que asumir que en esta guerra muchos de nuestros súbditos perderán la vida. Y serán ustedes quienes tendrán que hacerse cargo de esa realidad. Kakashi y Kiyoshi asintieron sin más, y Shigashi continuó. Bueno, en 2 días nos reuniremos aquí para celebrar un gran consejo. Será ahí donde ustedes conocerán a todos los líderes y comandantes de nuestra nación. Y bueno, Takashi, por favor, dile a tu esposa que ya termine de preparar la ciudad para los eventos que se avecinan. Ten en cuenta que debemos investigar un poquito más, dijo Takashi. De inmediato Shigashi respondió. Entonces te encargo esa tarea, Takashi. Si lo deseas puedes retirarte, pues este asunto trata sobre nuestra alianza con el Reino Santo. Takashi intervino rápido. No creo que sea buena idea irme, mejor me quedaré a ver la reacción de estos dos. Shigashi asintió y continuó. Está bien. Nuestra alianza con el Reino Santo se mantendrá por generaciones, sin embargo, esta noticia, creo, les convencerá de su importancia. Ya sabes a qué me refiero. Kakashi respondió con respeto, pero con firmeza. Sabes que te he obedecido toda mi vida, pero por favor no me pidas cosas imposibles. Shigashi soltó una pequeña risa y dijo con calma. Tranquilo, no es nada imposible, al contrario, es algo que está en tus manos, estoy seguro de ello. Bueno, siguió explicando, la alianza con el Reino Santo fue aceptada por nosotros hace unos días. En un futuro te casarás con la reina Calca de Betsares, pero antes de eso, tienes que contraer matrimonio con Kiyoshi. Ambos jóvenes se quedaron totalmente sorprendidos, y fue Kiyoshi quien tomó la palabra. Disculpe, Majestad. No es que no quiera unirme con mi compañero, pero no es demasiado pronto. Apenas estamos comenzando a asumir misiones importantes, ¿por qué tanta prisa? Shigashi respondió con seriedad. Lo apresuro porque muy pronto estallará la guerra. Para que el Reino Santo acepte nuestras condiciones, hemos acordado que Kiyoshi se unirá también a la reina Calca de Betsares como segunda esposa. Por eso Takashi ha guardado el secreto hasta ahora. Para que su posición aquí quede establecida y sean reconocidos como matrimonio oficial, deben casarse antes. El torneo preliminar será dentro de 2 semanas, añadió. Tienen tiempo suficiente para celebrar la boda. Anunciaremos la guerra una vez que terminen las pruebas, así que deberán estar listos para ese momento. Esto servirá para que el Reino Santo vea de primera mano nuestro poder, y así acepten sin dudar los términos que propusimos a su soberana. Y espero que no tengas ninguna objeción. Kakashi sentía una ligera decepción, aunque no dejó que se notara en su rostro. Al igual que él, Kiyoshi hervía de frustración por dentro ante la decisión del rey, pero ninguno dijo nada más. Ambos jóvenes se inclinaron y salieron de la sala del trono. Shigashi y Takashi se quedaron en silencio, notando claramente la tensión que cargaban y el impacto que sus palabras habían causado en ellos. Cuando salieron los dos jóvenes, Takashi comentó. Veo que a ninguno de los dos les ha agradado la noticia. Shigashi preguntó. ¿Crees que Kiyoshi no quiera casarse con él? No es eso, respondió Takashi. Sabes muy bien que estos dos se quieren desde que eran pequeños. Me refiero a que aceptar a una persona ajena a su unión, eso ya lo tienen asumido. Porque si tú y yo nos negamos a casarnos con personas de otros reinos, y yo sabiendo que no seré rey, tú aún sabiendo que sí lo eres, sin embargo, ¿por qué decidiste cargar con esta responsabilidad a ellos? Son muy jóvenes y es algo que rompe con nuestra costumbre, pues en la familia siempre nos hemos mantenido unidos entre nosotros mismos. Shigashi suspiró y respondió. No sé si a ti te han llegado las mismas señales, pero estoy preocupado por nuestro futuro. ¿A qué te refieres? Preguntó Takashi con atención. El rey explicó. Mina-sama vino hace algunos meses para advertirme. No está bien el rumbo que hemos tomado. Me dijo que la estirpe de los Atake se está desgastando por culpa de nuestras decisiones. Esos matrimonios que antes creíamos que servían para conservar nuestra sangre, en realidad la están debilitando. Y al parecer, ese proceso no se va a detener por sí solo. Takashi se quedó sorprendido, sin saber qué responder, y solo hizo un gesto para que el rey continuara. Eso es lo que me tiene inquieto, siguió Shigashi. Por eso acepté este acuerdo, aunque sea con mi propio hermano. Sé que suena egoísta, pero no tuve otra opción. Al menos así nuestra descendencia se mantendrá un poco más tiempo, ¿no es eso lo que dicen las profecías del pasado inminente? Sí, así lo dicen, asintió Takashi. ¿Pero no sería mejor que también escucharan la opinión de una mujer?
Que alguien con otra forma de ver las cosas hable con ellos dos. Tienes razón, respondió Shigashi. Pídele a tu esposa que converse con tu hermana, y yo le pediré a la mía que hable con mi hermano. Creo que una voz más serena, sin tono de orden, les ayudará a asimilar mejor esta situación. Takashi soltó una pequeña risa y dijo: eres más considerado de lo que pareces, Majestad. Pero por otro lado, quisiera comentarte más detalles sobre lo que descubrimos. Adelante, dime, le pidió el rey. El lugar que hemos encontrado podría estar ubicado en la zona fronteriza entre el reino de Reestice y el imperio de Baharut. Queda en una zona muy apartada y de difícil acceso. Y ya que me has puesto a cargo de vigilar toda la frontera norte de nuestro territorio, me surge una duda. ¿Por qué no vas tú mismo a investigarlo? Tu padre habría actuado de inmediato en un caso así. ¿Por qué no lo haces? Shigashi guardó silencio un instante y respondió con calma. Porque hay demasiados factores en juego. Además, nuestro reino está creciendo con mucha rapidez, y no puedo permitirme actuar como si fuera un soldado más. Tengo que velar por el conjunto, no solo por mis propios deseos o curiosidades. Muy bien, respondió Takashi. En 2 días será la reunión con los demás, con las demás razas. ¿Quieres que ya les vaya avisando sobre esto o prefieres hacerlo tú mismo el último día? Shigashi dijo con firmeza. No, anúncialo de inmediato. Tengo que poner fin a esta situación. La teocracia Slann es un estorbo para todos nuestros planes. También me preocupa nuestro aliado humano, fuera de la alianza que tenemos dentro de nuestros orígenes, el reino de Reestice. La corrupción que existe en ese reino ya no se puede tolerar más. Sabes muy bien que fuimos nosotros en parte quienes ayudamos a consolidar esa nación, y hoy nos ha decepcionado profundamente. De hecho, pronto tendré que hacer una visita oficial a su rey. Takashi soltó una pequeña risa y comentó. Ah, es una lástima que nuestro aliado humano más fuerte fuera de nuestros lazos de sangre se haya convertido en un verdadero nido de ratas. Así es, respondió Shigashi. Pero ocúpate también de lo que te pedí. Dile a tu esposa que hable con tu hermana y con la mía, y yo haré lo mismo, pediré a la mía que converse con esos 2 jóvenes. Será tal como lo has ordenado, Shigashi. Ahora me retiro. Y así ambos se separaron para seguir con sus respectivas tareas. Shigashi se dedicó a atender los asuntos urgentes del reino, mientras que Takashi se encargó de ejecutar